Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de la Oficina Acelera Pyme de ITG. Hoy contamos con la participación de Guillermo Taboada y nos hablará sobre inteligencia artificial con criterio, alfabetización y gobernanza. Principalmente nos hablará, por un lado, de los aspectos que debemos de tener en cuenta en una organización que quiere incorporar inteligencia artificial en sus procesos, teniendo en cuenta el contexto del cambio normativo que entra en vigor el próximo 2 de agosto. Y también nos presentará un plan accionable de incorporación denominado método Slow IA y nos mostrará una herramienta llamada Simplicity Kit, a través de la cual las empresas pueden verificar que cumplen con los criterios de la nueva normativa. Para profundizar en estos contenidos, como ya lo presenté, contamos con Guillermo Taboada. Él es socio fundador y CEO de la empresa Estratégicamente, y aparte de su rol como CEO en esta empresa, también es profesor en el área de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de A Coruña, y también es profesor de Financiación Pública Inteligente en la Escuela de Negocios Beyond AI Finance and Business School. Y además, no solo esto, sino que también es creador de Simplicity for Grants, una plataforma con IA, analítica avanzada y blockchain que ayuda a empresas y entidades a acceder a fondos globales. Antes de cederle la palabra y que nos enseñe todos estos contenidos sobre alfabetización y gobernanza, sí que me gustaría hacer una breve introducción de ITG y de nuestro proyecto de la Oficina Acelera Pyme, en el cual pues enmarca esta jornada que estamos realizando hoy. Como decía, ITG es un centro tecnológico cuyo principal valor es aportar I+D y tecnología diferencial para mejorar la competitividad, aportando valor social y de mercado. Actualmente tenemos 5 áreas de actividad, que las tenéis aquí reseñadas en la presentación: TIC, drones, energía, tecnologías del agua y construcción sostenible, y somos más de 200 empleados. ITG participa tanto en proyectos de investigación a nivel de fondos públicos, sobre todo a nivel europeo, y también participa en proyectos de carácter privado, apoyando a administraciones y empresas a mejorar sus procesos con tecnología. Y dentro de todo este ecosistema desarrollamos este proyecto, que es el de la Oficina Acelera Pyme, en el cual enmarcamos la jornada de hoy, que básicamente consiste o busca como objetivo lograr que la innovación digital y la digitalización de los procesos puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas gallegas, principalmente de la provincia de aquí de A Coruña, incluidos también las empresas de nueva creación y los autónomos. ITG pues, puso en marcha esta oficina Acelera Pyme con el apoyo de Red.es, a través de la convocatoria de la red de oficinas Acelera Pyme, con un presupuesto de más de 29 millones de euros para todo el territorio nacional. Y gracias a esta convocatoria pues, puede realizar actuaciones tanto de sensibilización y asesoramiento, como actuaciones más divulgativas como estas jornadas. En concreto, me gustaría hablar de un pequeño servicio de carácter gratuito que tenemos habilitado para cualquier pyme, autónomo o emprendedor, que es la caracterización tecnológica y el diagnóstico digital. Este servicio se realiza en dos fases, y es un recorrido que las empresas o el autónomo que lo solicita decide hasta qué punto quiere llegar. En una primera fase, a través de un formulario que tenemos en la web, nosotros completamos un informe inicial con recomendaciones tecnológicas, que elaboramos en base a las respuestas que recibimos por parte de la pyme o el autónomo en este formulario que tenemos en nuestra web. Y si lo desea, aquí es cuando entraría la segunda fase, puede acceder a profundizar con personal de carácter más técnico en una reunión o varias reuniones para analizar una tecnología concreta y priorizar actuaciones. Es decir, nosotros le asesoramos en cómo puede incorporar esta tecnología a sus procesos, con un plan de digitalización, una estimación orientativa de los costes e información sobre ayudas públicas y proveedores tecnológicos a los que pueda acceder. Como digo, todas estas actuaciones están subvencionadas gracias a la convocatoria de la red Oficinas Acelera Pyme de Red.es,
Y en el caso de solicitar este servicio, siempre es la pyme la que decide hasta qué punto quiere llegar. De hecho, en el servicio, pues obviamente se recomiendan tecnologías, pero en ningún momento se obliga a que la pyme tenga que contratar estas tecnologías. La decisión final siempre recae sobre ella. Entonces, nada, dicho esta introducción de nuestra oficina Acelera Pyme y de este servicio, sin más dilación le voy a ceder la palabra a Guillermo Taboada. Voy a dejar de compartir. Creo que tienes permisos para compartir la pantalla, entonces te dejo para que comiences tu presentación. Sí. Y simplemente pues aclarar que al final de la presentación tendremos un breve espacio para dudas y preguntas. Cualquier cuestión que tengáis la podéis escribir en el chat y yo se la trasladaré a Guillermo para que os pueda ir respondiendo. Y te dejo a ti la palabra, Guillermo. Todo tuyo. Pues muchas gracias, David. Gracias por la presentación y gracias por la oportunidad de poder hablar de algo tan interesante como es la alfabetización y la gobernanza, lo que nosotros llamamos inteligencia artificial con criterio, que explicaremos por qué es tan importante. También gracias por el feedback que me das de los webinars que hacemos, que bueno, que generalmente lo que nos piden es ser mucho más prácticos, ¿no? Y aquí os anticipo ya que vamos a ser muy prácticos. Voy a intentar ser práctico a 3 niveles. El primero, hablando de nuestras experiencias en el mundo de la inteligencia artificial y poniendo casos reales. El segundo, pues veréis que a lo largo de la presentación hay ejemplos. Y el tercero, que es el más importante desde mi punto de vista y experiencia en todo lo que es el mundo de las conferencias y los webinars, os vamos a dejar una suite de inteligencia artificial para que durante 15 días y de forma gratuita podáis practicar, preguntar y avanzar o profundizar en muchos de los conceptos que vamos a ver hoy. Esa es la, la línea que vamos a seguir en el webinar. Sí decir, como también les digo a mis alumnos de la universidad, que cuando entran en primero de ADE creían que entraban ya el primer curso a crear negocios y a hacer transacciones en Wall Street, digo siempre lo mismo. La buena práctica se basa en conocer la teoría. Si no, van a empezar los problemas en la práctica, ¿no? Bueno, y también agradeceros que estamos en julio, en el mes tradicional de vacaciones en España, que todo se para y estar aquí creo que es un acto de valentía que os agradezco mucho. Muy bien, pues mi primera reflexión, y siendo ser duro, la inteligencia artificial nos está volviendo un poco tontos. Yo digo gilipollas, lo que pasa es que es una palabra malsonante y prefiero poner una más suavizada. ¿Por qué nos está volviendo tontos? Porque como no sabemos qué es la herramienta y como no tenemos unas normas mínimas de gobernanza, creemos que todo lo que nos dice la inteligencia artificial es cierto y además no sabemos una serie de situaciones que genera esta que nos pueden llevar a graves problemas, no solo sobre nuestras competencias, como veremos, sino también sobre nuestra credibilidad o sobre el riesgo de la información que estamos compartiendo. Esta es la primera reflexión y se la comentaba a un directivo de AESIA, que veremos qué es AESIA. Se la comentaba la semana pasada. Él no veía este problema y yo lo veo en 3 ámbitos. En el ámbito personal, en mis entornos de amigos, conocidos y familia, que veo cosas como preguntarle a la inteligencia artificial cómo solucionar la enfermedad que tiene uno de sus hijos, ¿no? O lo veo en la universidad que pides un trabajo y todos los trabajos son iguales, porque todos los hacen con ChatGPT. O lo veo en el mundo empresarial donde los empresarios o los directivos creen que no están utilizando la inteligencia artificial cuando todos sus trabajadores están utilizando cualquiera de las herramientas y compartiendo datos muy sensibles
en Internet a través de los modelos de inteligencia artificial. Por tanto, por todo esto, la inteligencia artificial, que es una herramienta extraordinaria, que es una herramienta maravillosa, que es una herramienta que puede potenciar nuestras capacidades de forma enorme, también nos puede hacer gilipollas si no la utilizamos adecuadamente. Y por lo que nosotros vemos es lo que está ocurriendo. No se está utilizando adecuadamente. Por tanto, si de este webinar os lleváis el conocimiento de esta herramienta maravillosa que es la inteligencia artificial, lo que nosotros llamamos alfabetización, y os da la curiosidad de empezar a tener elementos de gobernanza a la hora de usarla, yo creo que este webinar habrá sido muy interesante. Muy bien, pues este es el marco en el que nos vamos a mover y bueno, acordaos de que es el uso adecuado con el conocimiento el que nos permite tener la inteligencia artificial como un potenciador. Tenéis un QR, ese QR os da acceso a esa suite de la que os hablo, que vais a poder practicar gratuitamente durante 15 días todas las cosas que aquí vamos a ver, que es un tema muy farragoso y muy amplio. Bueno, hay una cosa importante. Nosotros, o yo soy economista, no soy jurista, pero he llegado a estas conclusiones y he llegado a la ley europea de inteligencia artificial por la práctica de todas las utilizaciones que yo hago de la inteligencia artificial, generando suites o generando herramientas, como decía David, una plataforma de buscar subvenciones y ejecutarlas con inteligencia artificial. Ahí es donde he llegado hasta aquí. Y entonces coincido plenamente con la ley, con los artículos de la ley, en estos sentidos. Sin alfabetización y gobernanza es muy difícil que consigamos tener todo lo que esta herramienta maravillosa nos permite. Y nosotros, dentro de inteligencia artificial con criterio o la Slow AI, añadimos una tercera que es el reskilling. El reskilling es la necesidad de modificar algunas de nuestras competencias para adaptarnos al mundo de la inteligencia artificial. Porque, señores, la inteligencia artificial está creando una disrupción súper importante, como no había creado hasta la fecha ninguna otra herramienta tecnológica. Eso tiene consecuencias positivas y tiene algunas negativas, como es la cantidad de puestos de trabajo que se están perdiendo por automatización. Que si aplicásemos reskilling, posiblemente no se perdiesen porque esa gente pasaría a desempeñar otros trabajos con otras competencias. Bueno, pues aquí tenemos el foco. Hay una ley, que es la Ley de Inteligencia Artificial, la EU-AI, que tiene un reglamento que se aprueba el 2 de agosto de 2024 y que el 2 de agosto del 2026 va a entrar, salvo el protocolo 3 y alguna otra cuestión, plenamente en vigor. Sobre todo la transparencia, las autoridades de vigilancia y control y el cumplimiento de la alfabetización y gobernanza para todo tipo de usuarios de esta herramienta. Tenemos muy fresquita la publicación del decreto Omnibus, que entra en vigor el 27 de julio, hace 3 días, que aplaza lo que es el alto riesgo para el 2027 y añade algunas otras prohibiciones, pero bueno, pero que valida toda esta norma. Y tenemos una agencia que es AESIA, que curiosamente está aquí en La Coruña, la agencia española que se dedica a controlar el buen uso de la inteligencia artificial y el cumplimiento del reglamento, que va a supervisar que las empresas y profesionales lo hagamos bien. Por tanto, para ser prácticos, un ejemplo práctico, pues una asesoría de 12 personas con un chatbot en su web y un software de cribado de currículums, pues el software tiene que avisar de que es una IA el 2 de agosto de 2026, con el artículo 50, y el cribado es alto riesgo, anexo 3, que aunque se aplaza hacia diciembre del 2027,
estamos dando una serie de información que o bien anonimizamos o bien controlamos para que no sea pública. Si bien el anexo 3 se aplaza para el año siguiente. Muy bien. ¿Qué cambia el 2 de agosto? Porque esta fecha es importante sobre un reglamento que viene del 2024. Pues lo que cambia el 2 de agosto es que existen unas obligaciones comunes que vamos a tener que cumplir todos, la transparencia que elabora el artículo 50, que dice que cuando utilicemos inteligencia artificial hay que decirlo, la alfabetización, que tenemos que saber qué es esta herramienta. Y aquí hago no sé, me vais a disculpar, no sé el perfil que tiene la audiencia que tenemos, y a lo mejor digo cosas muy básicas que las podíamos ahorrar, ¿no? Pero la inteligencia artificial no surgió hace 4 años. La inteligencia artificial viene de 1950. Lo que ocurrió hace 4 años, en el 2022, es que una empresa americana inventa un sistema que se llama inteligencia artificial generativa, que metiéndole una pregunta te da una respuesta extraordinaria. Esa democratización en el uso de la inteligencia artificial provoca un boom tan extraordinario que hace que en semanas consiga muchos más usuarios que cualquier otra tecnología hasta el momento. Bien, esto es importante. Yo oigo una voz de fondo, no sé, David, si es algún micrófono abierto, pero estoy continuamente oyendo una voz de fondo que me... Puede que a lo mejor sea mi micro que me lo deje abierto, disculpa. Vale, vale, Me vale, silencio, me silencio. vale, vale. Bueno, y la alfabetización y entra la vigilancia del mercado para toda la Unión Europea. España es un país avanzado, AESIA lleva ya más de 2 años y somos un país avanzado en la aplicación del reglamento de IA. Eso tiene sus ventajas, ¿no? Que van a existir unas acciones, somos tan sumamente burros que para hacer una cosa nos tienen que multar. Ese es nuestro signo. Para conducir sin beber alcohol, nos han tenido que meter unas sanciones tremendas y corregir un riesgo tan alto. Pues aquí, desgraciadamente, va a ocurrir lo mismo. Aunque mi consejo personal, la alfabetización y la gobernanza están por encima de lo que diga la ley y el reglamento. Es una necesidad básica de todas las personas que utilicen esta herramienta. Y eso es lo importante. Más que un tema jurídico, es un tema de eficiencia personal. Pero bueno, que nos van a poner unas multas si no cumplimos el reglamento, que pueden llegar hasta los 35 millones o hasta el 7% de la facturación global, si bien el alto riesgo se aplaza. El supervisor, que es AESIA, que tenemos la suerte de tenerlo en La Coruña, supervisa, investiga y opera con el sabor regulatorio, donde abre de vez en cuando las puertas para que la gente pueda solicitar, participar en él y aprender todo lo que nos enseña. Y la inteligencia nos afecta aunque no fabriquemos IA. Como sabéis, los principales desarrolladores de IA pues son americanos o chinos, ¿no? Son los países donde más avanzado está esta herramienta. Entonces, muchas veces los que utilizamos IA lo que hacemos es adaptar esas herramientas a casos de uso, como es nuestro caso en Estratégicamente. Hacemos casos de uso con inteligencia artificial. Entonces, estamos realmente afectados como distribuidores de tecnología. Y también está afecto a la norma aquel que utiliza la inteligencia artificial, como hemos visto, porque tiene un chatbot en su página o porque manda un informe al cliente que ha utilizado la inteligencia artificial y no lo menciona. Artículo 50. Muy bien, pues las sanciones, aquí tenéis. Una filial española que factura 4 millones, si incumple el reglamento, pues tiene unas sanciones que se calculan a través de toda la facturación. Pero más importante que las sanciones, y insisto mucho en esto, más importante que haya una supervisión, cuidado con los riesgos que tiene la inteligencia artificial.
El primero, nos hace más tontos. ¿Por qué? Porque nos quita una competencia que para mí es extraordinaria, que es la capacidad de análisis y el espíritu crítico que tienen las personas. Y lo estamos delegando a la inteligencia artificial. Esa es la razón por la que nos hace más tontos. Y lo segundo, porque no sabemos que alucina y le pedimos al maravilloso chat que nos haga un informe y lo derivamos sin un análisis, sin una revisión a cualquiera y está lleno de errores, o lleno no, o contiene un porcentaje alto de errores. Posiblemente, depende del motor de inteligencia artificial, estemos hablando de entre el 15 y el 25% de errores que estamos asumiendo como información verídica. Y por último, un riesgo importante, pues fijaos, yo en la universidad, cuando el primer día pregunté, ¿quiénes de vosotros sabéis lo que es la inteligencia artificial generativa? No lo sabía nadie. Ningún alumno de los ciento y pico que había en clase levantó la mano. Cuando pregunté, ¿quiénes utilizáis ChatGPT? El 100% utilizaban ChatGPT. El 100%. Y cuando pregunté, ¿hay alguien que sepa qué es el ChatGPT? Que ya lo había visto con la primera pregunta, nadie sabía lo que era eso. Lo utilizaban por la facilidad de uso y el acceso democrático del que hablábamos, y además gratuito, que es la otra cuestión. Por tanto, una herramienta muy poderosa, con un mal uso, nos puede hacer tremendamente idiotas. Y esto lo tenemos que tener muy claro. Igual que nos empodera, si la utilizamos bien, llegando a niveles de productividad que se pueden multiplicar por 5, por 10, por 15, por 20, por 25, depende del usuario, nos puede hacer 25 veces más gilipollas de los que somos. Y nos puede potenciar el error a niveles 25 veces más importante. O si lo metemos en una cadena de producción, si tiene errores en el proceso 0, imaginaos lo que sucede en el proceso 25. Por tanto, fuera de la ley es importante conocer esta herramienta. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hacemos, Guillermo? Son tantas cosas. ¿Por dónde empezamos? Primero, por saber quién eres, qué papel desempeñas en el uso de la inteligencia artificial. Si usas IA de terceros, si desarrollas o comercializas, si introduces la IA fuera de la Unión Europea o si comercializas en la cadena. En función del rol que tengas, tienes unas exigencias y unas obligaciones, repito, de cara al reglamento, pero de cara al uso adecuado de la herramienta, las obligaciones las tienes siempre, hagas lo que hagas. Y esto es lo importante, hagas lo que hagas. Entonces, un ejemplo claro. Contratas una IA de terceros, le pones tu marca y la vendes a tus clientes como un producto propio. Acabas de pasar de deployer a provider. Heredas la documentación técnica, la evaluación de conformidad y la responsabilidad que se le exigen al provider. Mismo software, obligaciones multiplicadas. Y esto es lo que tenemos que saber y lo que tenemos que tener claro. Por tanto, ¿por dónde empezamos? Tener un inventario de la inteligencia artificial que utilizamos, tener una valoración del riesgo y supervisar absolutamente todo lo que sale de esta herramienta son cuestiones importantes. Transparencia y trazabilidad también. Transparencia porque no hay que engañar que estás usando una herramienta. Y además no hay que tener ningún reparo en decirlo, si es que la utilizamos bien. Porque si la utilizamos mal, el mercado lo va a ver. Casi todos hacen lo mismo. Casi todo es igual. Casi todo tiene la misma composición y la misma estructura. Porque, señores, la inteligencia artificial generativa es un algoritmo matemático que encadena palabras con una rapidez de vértigo y con unas probabilidades estadísticas muy bien diseñadas. Yo no soy un especialista técnico en inteligencia artificial. Si en la sala hay alguno que me disculpe si lo he dicho de una forma muy vulgar. Pero es eso. Y la inteligencia artificial agéntica es algo que va más allá
que no solo genera contenido, sino que hace tareas prácticas, como es el caso que os comentaba de nuestro sistema de subvenciones, que la haya automatizado la búsqueda en las bases de datos que hay en el mundo de subvenciones públicas y las machea con el proyecto que tiene el cliente de forma automática. Y en eso es una herramienta tan extraordinaria que lo hace en minutos cuando cualquier consultor senior tardaría semanas o incluso meses. Entonces, para que veáis la potencia que tiene una herramienta bien aplicada. ¿Sí? Bueno, pues alfabetización en IA, artículo 4 del reglamento y para mí un concepto clave. ¿Qué es esta herramienta tan maravillosa? ¿Cómo se compone? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿Cómo está entrenada? ¿Quién la ha entrenado? ¿Qué información tiene? ¿Tiene sesgos? ¿Las respuestas que me da? ¿Cuántos errores comete? Son cuestiones súper importantes. Nosotros en este sentido, en la empresa, pues en mi parte de docente, lo que trato de hacer, sea cual sea la asignatura que doy, tener 10 minutos para formar, para capacitar, para utilizar la IA con criterio. Y después tenemos cursos básicos y cursos de reciclaje a nivel directivo para que adquieran nuevas competencias que les lleven a entrar en la cultura de la IA con fuerza y utilizarla bien. En la práctica, Marta de Administración pide a la IA el resumen de una oferta y la envía sin abrir el original. El precio del producto estaba mal. No fue un fallo del software, fue que nadie le enseñó que hay que verificar. La evidencia que te pedirán, quién te formó, en qué, cuándo, con qué resultado. Te van a pedir que verifiques el uso de la herramienta. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Esto no es inteligencia artificial, esto no es alfabetización y gobernanza, esto no es el reglamento de la inteligencia artificial europeo, pero para mí es algo importante. Afecta a otra ley, que es el Reglamento General de Protección de Datos, y es importante ¿por qué? Porque cuando le preguntamos a un motor de inteligencia artificial, esa información sale de Europa, de los servidores europeos, y va a servidores o americanos, si estamos utilizando ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier tecnología de empresa, o a China, si utilizamos sus herramientas. Y aquí no solo nos influye el reglamento de inteligencia artificial, nos influye el Reglamento General de Protección de Datos que estamos enviando a países donde el gobierno tiene autorización para mirar las bases de datos y la información que tienen las empresas tecnológicas. Entonces, pues hay un elemento que tenemos que contemplar, que es el documento TIA, en la construcción que hagamos de cualquier herramienta de inteligencia artificial para garantizar que cuando salga de Europa la información esté anonimizada. Vale, esto lo pongo como un complemento porque me parecía interesante conocerlo. Bueno, dentro del kit digital os he incluido una herramienta rápida de autodiagnóstico, es decir, para aterrizar un poco todo lo que es esto, el reglamento, qué mejor cosa de una serie de preguntas, en este caso 7 puntos, para que nos haga una evaluación rápida y nos diga en qué estado estamos. Nosotros tenemos otros sistemas de autoevaluación y diagnóstico, como son Criteria 25, Criteria 60 o un sello que nosotros hemos creado, un sello que verifica que cualquier persona o organización está utilizando la inteligencia artificial con alfabetización, con reskilling y con gobernanza. Lo podéis probar y lo tenéis en el kit a vuestra disposición durante 15 días. Y después, con el objeto de ser también muy práctico, para que os llevéis aquí una lección, pues establecer un plan de 30 días o de 15 o del tiempo que consideréis. Y un plan que os lleve con las notas que hayáis sacado de esa evaluación rápida a tener
lo mínimo necesario para utilizar esta herramienta cumpliendo los requisitos y sabiendo que la estamos utilizando con alfabetización y gobernanza y que es una herramienta que nos va a ayudar a generar mucha productividad y muchas grandes cosas. Yo os puedo decir que a día de hoy, después de llevar 3 años haciendo casos de uso con inteligencia artificial, todos los días me sorprendo. Es tal la evolución que esta herramienta está experimentando, yo diría que evolución exponencial, porque el foco de las inversiones se ha metido en inteligencia artificial, que me sorprendo todos los días de la potencia que tiene esta herramienta. Y después tenemos el lado oscuro, el lado malo. Yo no hablo de él porque siempre es mínimo el lado malo. Es que la inteligencia artificial, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí siempre en todas las tecnologías, y sobre todo si son disruptivas, cosas que generan resultados o impactos negativos. Que hay que estar en ellas, que hay que controlar, que hay que tratar de disminuir. Pero bueno, creo que el foco donde lo debemos de poner es que la mayoría del que utiliza la herramienta es para bien, para mejorar y para hacer cosas extraordinarias. ¿Qué movimientos concretos podemos hacer ya? Tener un inventario de lo que utilizamos. Utilizo ChatGPT, plan no sé qué, plan no sé cuántos, hago así, hago de la otra manera y lo tengo todo inventariado y claro. Clasificar, asigna qué riesgo tiene el elemento que utilizo y si hay un responsable, si hay alguien que se encarga de ese elemento. Y tercero, gobierna, ten supervisión humana en todo, aplica la transparencia, ten un marco adecuado de cómo se debe utilizar, o si diriges una empresa, cómo la debe utilizar cada persona y cada equipo para que no haya ningún problema, ningún riesgo y no se amplifiquen los errores o la tontería, ¿no? Con estas tres sencillas cosas puedo tener un plan, aunque siempre recomiendo que haya un profesional o un consultor experimentado que os ayude, si tenéis una empresa o sois profesionales que utilizáis mucho la inteligencia artificial en ese proceso. Y después nosotros pues hablamos de un concepto que sé que a mí a veces me dicen, tú mucho inteligencia artificial, pero aconsejas ir despacio y parar, que es el concepto slow AI. ¿Por qué digo que hay que ir despacio y parar? Porque hay un marketing en el mercado que nos está, yo creo que agobiando, para que venga inteligencia artificial. Utilízala. Si no lo utilizas, te quedas atrás. Inteligencia artificial. Que yo a todo eso le llamo la prisa artificial. Y lo que hay que hacer es pararse. Slow ahí, despacio, lento. Vamos a pararnos. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver qué es esta herramienta. Voy a conocerla. Lo que yo les digo a mis alumnos, antes de montar una empresa, aprende macroeconomía, contabilidad, estadística, matemáticas y una serie de asignaturas que te van a dar estructura mental, capacidades y competencias para que seas un buen empresario. Hagamos aquí lo mismo. Fijaos, en la universidad son 10.000 horas. Pues aquí debería ser lo mismo. O si vamos a un proceso acelerado que sean 5.000. Pero tiene que haber tiempo dedicado a conocer esta. Y bueno, pues es nuestro criterio de utilizarla conforme, supervisada, trazable y para tener el menor riesgo y el mejor criterio, ¿no? ¿Todo esto me suena a obligación? Bueno, aquí me decían los de AESIA, que me llamó la atención poderosamente, dice, Guillermo, nuestra percepción es que todo el país está informado del reglamento, porque damos muchas conferencias y yo le digo, yo te voy a decir la mía. Yo creo que no tiene ni idea la mayor parte del país y de las personas de lo que coño es el reglamento. Dice, pues damos unos cursos de 3 horas de reglamentación que la gente alucina. Digo, joder, 3 horas. Dios mío, yo doy clase 1 hora y a los 20 segundos los alumnos se desconectan porque la capacidad de atención se ha reducido. Vaya campeones que sois, ¿no? Entonces, ¿yo qué quiero transmitir? Hay que tener prudencia, hay que papar el mercado, hay que pisarlo.
para hablar de inteligencia artificial, a ser posible haberlo vivido. Yo veo por ahí mucho marketing vendiendo cosas que cuando rasco un poco, debajo no hay nada. Entonces, estamos redimensionando el fallo, el error y los riesgos, ¿no? Entonces, sensatez, despacio. ¿Y por qué no convertimos ese reglamento, esa ley, que como sabéis somos un país, Europa es pionero en el mundo en aplicar legislación a la inteligencia artificial? Nosotros hemos hecho un informe de cómo está, que podéis descargar, creo que en una de nuestras herramientas, de cómo está la legislación a nivel mundial, y solo Corea del Sur y Europa estamos avanzados en ese. Pero también tiene su parte negativa el aplicar legislación, porque prácticamente no hay ninguna empresa de desarrollo de ella que sea europea. Y eso nos lo tenemos que hacer mirar. Es decir, la tecnología, a pesar del 1,8 billones de euros destinados a potenciar con subvenciones proyectos, la están desarrollando otros. Y esto es algo que hay que mirar. Entonces, demos la vuelta a ese reglamento que nos está diciendo algo que es muy importante: alfabetización, reciclaje de competencias y gobernanza con criterio. Y aprovechémoslo. Vais a ser mejores profesionales, vais a tener empresas más competitivas, vais a ser menos tontos y vais a ser personas mucho más felices, porque os va a dar mucho tiempo, mucha calidad de vida, dada la capacidad de productividad que genera la herramienta. Y os digo en primicia que el día 1 de agosto voy a publicar un libro de todo esto que le llamo La prisa artificial, ¿no? Para tratar de transmitirle a la gente de una forma sencilla y práctica: cuidado, vamos a pararnos, no cometamos errores. Señores, estoy terminando. Conclusiones. Pues el 2 de agosto, a pesar de lo que dice el decreto ómnibus, que aplaza algunas cosas, no se mueve, y salvo el alto riesgo, entra en vigor plenamente. Lo primero no es la tecnología, sino saber cuál es tu rol en el uso y hacer un inventario de lo que estás utilizando. Alfabetizar sigue siendo obligatorio por el reglamento. Ahora lo que se audita es la evidencia de que te formaste en la aplicación. Os recuerdo el documento TIA y todo lo que establece el reglamento de protección de datos, sobre todo por el tema de soberanía de la información que sale de Europa y que viaja a países donde puede ser vista por la administración pública. Y con criterio es quitar, simplificar todo lo que es el proceso para después automatizar. Yo veo gente que automatiza sin tener el proceso diseñado, sin tenerlo simplificado, y lo que está amplificando es el error de un proceso mal diseñado. La IA amplifica todo. Entonces, bueno, el cumplimiento no es el muro. El cumplimiento es algo que nos tiene que motivar a ir en este camino para empezar a utilizarla adecuadamente. En el código QR podéis entrar a esta herramienta que os he creado específicamente para este webinar, que vais a tener abierta 15 días. Ahora vamos a hacer un repaso por encima, pero creo que lo mejor es que practiquéis, que entréis, que veáis. Tenéis 2 agentes de inteligencia artificial: un agente al que le podéis preguntar preguntas sobre el reglamento, sobre la ley, sobre la aplicabilidad, y tenéis un agente socrático, que es un invento que hemos hecho en Estratégicamente, que viene derivado de la docencia, que es un agente que cuando le preguntas te responde con otra pregunta. Aquí en Galicia dicen eso es de gallegos, porque los gallegos siempre responden con una pregunta. Pues algo parecido. ¿Qué trata Sócrates? ¿Qué trata Sócrates? Que antes de darte una respuesta, verifique y certifique que lo que le estás preguntando tiene sentido y lo conoces. Entonces eso es una alfabetización importante antes de hacer ningún tipo de avance. Y ahí tenéis un kit que os voy a mostrar de una forma
rápida. Pero, repito, lo vais a tener 15 días a vuestra disposición para que lo podáis utilizar, porque a mí me gusta siempre predicar con el ejemplo. Y una forma de predicar con el ejemplo es que todo lo que he dicho lo tenemos, lo hacemos, lo hemos vivido y sabemos las consecuencias que tiene hacerlo mal porque las hemos padecido en los casos de uso que por estar mal diseñados hemos hecho y nos han generado problemas. Aquí tenéis un agente al que le podéis preguntar. Algunas preguntas pues ya las hemos estructurado, pero le podéis preguntar cualquier otra cuestión. Os damos una serie de recursos que os pueden servir para conocer un poco más de este mundo, unos gratuitos, otros que si queréis avanzar en ellos, por supuesto, hay que pagar, porque nosotros somos una consultora que vive de este tema. Una referencia de los pasos de la evolución que ha tenido el calendario de aplicación de esta ley, algo muy reciente que es el decreto Ómnibus, que entró en vigor el día 27 de julio, para que lo tengáis fresquito, enlaces al reglamento para aquel que quiera profundizar y verlo, cuáles son los roles, cuáles son las cosas más importantes, que tenéis a ESIA, que está en La Coruña, y os adjunto algo que creo que os va a ayudar, que es no solo reglamentos, sino son guías oficiales de AESIA, que os van a aportar mucho valor y os van a ayudar a caminar en este mundo. Un simple curso estructurado y sintético de lo que es una alfabetización mínima sobre la inteligencia artificial y cómo hacer buenas instrucciones, buenos posts, buenos prompt y tener un sistema de verificación. Una propuesta de plan ordenado para que podáis moveros en este mundo con un marco de gobernanza. Si queréis ver el curso que nosotros tenemos, el curso básico de inteligencia artificial, podéis entrar en el enlace y verlo. Aquí capacitamos a cada persona, a cada trabajador de una empresa para que tenga un certificado que emitimos con blockchain de que ha pasado el curso de verificación básico de inteligencia artificial. Otros modelos que tenemos de verificación del estado de cumplimiento de la gobernanza de inteligencia artificial y nuestro simpático y maravilloso agente socrático, que lejos de darte una solución a cada pregunta, le da una respuesta hasta que tenga claro que conoces el tema que vas a abordar. Y con esto, pues hemos terminado. Dejamos un tiempo prudencial, como os decía David, por si queréis preguntar alguna cosa. Repito, yo no soy abogado, soy economista y vuelvo a insistir que llegamos a este mundo por la práctica en la construcción de nuestras suites basadas en casos de uso y por eso conocemos y estamos alineados con la inteligencia artificial. Muchas gracias por escucharme atentamente y estoy a vuestra disposición para lo que me queráis preguntar. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Como decía, podéis hacer preguntas a través del chat o a través de la caja de preguntas y respuestas. De hecho, tenemos una pregunta que dejó Alberto Moreno hace un rato en esta cajita de preguntas y respuestas, en relación cuando estabas hablando de los roles que se puede asumir de los roles que tú tienes acorde al uso que haces de la inteligencia artificial. Alberto Moreno pregunta, ¿qué es usar la IA de terceros? En el ejemplo que hablas de Copilot, pero usar la IA se refiere al modelo, es lo que pregunta Alberto. Sí, claro, la IA de terceros es Copilot, es Gemini, es Claude, es ChatGPT, es alguien un fabricante que tiene una herramienta que tú utilizas en tu quehacer profesional. Vale, vale, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, la podéis dejar a través del chat o a través de la caja de preguntas y respuestas. Creo que sí que hay una más. Alfredo Augusto Fonseca indica, siempre un gusto, profesor Guillermo. Estamos trabajando con transferencia y financiación y nos gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo garantiza Simplicity for Grants
La seguridad anonimato de los datos en el proceso de encaje y elaboración de la memoria técnica. Bueno, un placer tenerte aquí. Creo que eres alumno mío de la Facultad de Derecho, si no me equivoco, entonces ya conoces lo que pienso en torno a la inteligencia artificial en el sistema educativo universitario español. Bueno, pues hay un conjunto de técnicas de construcción de las bases de datos, hay un conjunto de técnicas de accesos a la información, RGA, RSL, y hay una técnica que aplica a través del documento TIA, que es anonimizar todos los datos que salen de los servidores europeos y van a servidores americanos o a servidores chinos, para que si la administración pública entra en el proveedor de inteligencia artificial, lo vea encriptado y no vea el contenido sensible de toda esa información. A todo ese proceso nosotros le llamamos suite. ¿Por qué le llamamos suite? Porque es un lugar hecho para que tu empresa maneje un caso de uso y tenga la privacidad garantizada, tenga unos agentes que has entrenado tú. No están entrenados con 4 trillones de información, que es donde puede venir gran parte del error, sino que están entrenados, que las instrucciones se las hemos metido nosotros y que hay un control sobre esa gente para que no tenga alucinaciones o para reducir cualquier tipo de error. Todo ese conjunto de normas, de técnicas, hacen que una suite sea un lugar seguro para manejar cualquier tipo de información. Manejar todo esto que acabo de decir en un motor, en ChatGPT, en Gemini, de forma abierta, es un riesgo extraordinariamente descomunal, y es poder no conseguir el objetivo que yo me planteo con la inteligencia artificial. Entonces tengamos cuidado. Yo recomiendo que cualquier caso de uso lleve su base de datos, lleve un motor de inteligencia artificial con licencia de pago y con contratos con el proveedor, lleve un RGA, lleve un RSL y lleve un sistema de anonimización de la información para tener la máxima seguridad. Solo así voy a utilizar esta maravillosa herramienta en toda su dimensión. Si no, pues estoy asumiendo riesgos. Yo veo a muchas empresas y de aquí Guillermo no utiliza la inteligencia artificial, nadie, olvídate. Y después le pregunto a los trabajadores y todos están con ChatGPT, con el Gemini, con el otro, metiendo nóminas, metiendo datos, metiendo información súper confidencial de la empresa, y nadie se había enterado de él. Entonces, señores, tengamos cuidado. La inteligencia artificial, fijaos, mis alumnos de la Facultad de Derecho, de Sociología y de ADE el 100% la utilizan. Pues en las empresas, el 100% de trabajadores recurren a la inteligencia artificial. Tengámoslo ordenado, que haya un marco de gobernanza, que haya formación. ¿De acuerdo? No sé si te contesté, querido alumno. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. De momento creo que no hay... Ah, sí, hay más preguntas. Un momentito. Víctor David pregunta, ¿qué hay de las licencias empresariales de inteligencia artificial? ¿En dónde la documentación dice que hay privacidad? ¿Qué hay de las licencias empresariales de la inteligencia Yo artificial? No yo entiendo creo, muy yo bien creo que la la, pregunta, yo creo que la pero pregunta la hace en relación con las licencias empresariales que puede contratar una empresa para sus trabajadores. Y creo que lo que pregunta es si en la documentación de ese contrato, no sé si dónde figuran las cláusulas de privacidad o qué dicen las cláusulas de privacidad. Creo que puede vale. ir por ahí la pregunta. Vale, una empresa contrata herramientas de inteligencia artificial. Mi consejo, nosotros construimos nuestra suite de inteligencia artificial con un modelo de inteligencia artificial agnóstica. ¿Qué significa? Que nuestra suite hoy utiliza Copilot, pero igual mañana utiliza Gemini, o utiliza ChatGPT, o utiliza Claude, o utiliza cualquier motor que exista, porque es
el que hemos estudiado, que es el más óptimo para ese momento. Con lo cual, no nos debemos a ningún proveedor de inteligencia artificial. Cuando nosotros hacemos un contrato de uso de esa inteligencia, que puede ser un contrato, un plan pequeño o un plan grande, depende del consumo de tokens que tengas con esa inteligencia, en ese contrato está reglamentado todas las condiciones que debe tener un contrato entre proveedor y cliente. Pero además de ese contrato entre proveedor y cliente, hay que cumplir una serie de normas como los inventarios de las herramientas que utilizamos, como garantizar que los trabajadores han sido formados, como tener un RGA y un RSL que garantizan dónde entra cada usuario dentro de una organización, donde se mire el consumo que tiene, porque si no estudiamos el consumo, puede haber la empresa incurrir en costes elevadísimos, porque la inteligencia artificial consume, ¿no? Consume tokens. Todo eso es lo que llamamos nosotros el compliance necesario para acreditar y demostrar a la autoridad o a cualquiera que estamos en alfabetización y gobernanza, ¿no? Pero repito, y es el mensaje, yo creo, la inteligencia artificial es una extraordinaria herramienta. Extraordinaria. Yo, que ya soy veterano, como podéis ver, es la mejor que conozco. No he visto un juguete tan extraordinario en mi vida. Pero dicho lo cual, os digo, utilicémosla bien. Es tan potente que requiere alfabetización, mucha alfabetización. Entonces, si algo os lleváis de aquí es la curiosidad por alfabetizaros. Y después vamos cumpliendo fases, que no todo se hace en un momento, vamos cumpliendo fases. Vamos metiendo sistemas de gobernanza, vayamos metiendo contratos y vayamos acreditando, pero primero tener ese concepto claro. Pues muchas gracias, Guillermo. De hecho, Víctor David responde que ya entiende que se refiere a nuestra responsabilidad para satisfacer las normas, como por ejemplo cuando una empresa se quiere certificar en una ISO determinada. Correcto. Pues de momento no veo más preguntas en el chat. Igualmente, no os preocupéis porque si necesitáis, digamos, hacer más preguntas después de esta presentación, una vez finalicemos esta reunión a lo largo de la mañana de hoy, os voy a enviar una breve encuesta de calidad del webinar y en esta encuesta de calidad voy a incluir el correo de Guillermo, si me lo permite, para que le podáis consultar cualquier duda, pues cualquier cuestión que os pueda surgir y también os adjuntaré en dicho correo las presentaciones que se utilizaron, tanto la suya como mi breve presentación de inicio sobre la oficina Celera Pyme. Y nada, cualquier cuestión que podáis tener, ya sea en relación con la propia presentación de Guillermo, pues lo podéis consultar con Guillermo. Si a lo mejor pues también estuvieseis interesados en profundizar en alguno de los servicios de la oficina Celera Pyme de los que hablé al principio, también podréis consultar directamente conmigo. Y agradeceros enormemente que, aun siendo julio, pues os hayáis conectado a la sesión de hoy. Y también pues agradecerte particularmente a ti, Guillermo, pues por compartir este espacio con nosotros y por darnos esta breve divulgación sobre alfabetización y gobernanza de la inteligencia artificial. Pues muy bien, muchas gracias. Espero haber sido práctico dentro de lo que se puede ser práctico en tan poco tiempo y en un tema tan sumamente amplio y potente. Y también, como David, daros las gracias a los valientes que estáis aquí en julio y os deseo unas vacaciones extraordinarias, ¿no? Y a vuestra disposición si algo os puedo ayudar. Gracias. Perfecto, pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar o jornada de la Oficina Celera Pyme.